Paloma Herrera nunca pensó que a los 35 años estaría parada frente al ataúd de su esposo, con sus 2 hijos pequeños aferrados a su vestido negro. El aire de diciembre en Guadalajara era frío, pero nada comparado con el hielo que sentía en el pecho. «Mami, ¿cuándo va a despertar papá?», susurró Sofía, su niña de 6 años, tirando de su manga. Paloma se agachó y acarició el cabello de su hija. «Papá ya no va a despertar, mi amor, pero nos va a cuidar desde el cielo». A su lado, Diego de 8 años trataba de ser fuerte, pero Paloma podía ver las lágrimas que luchaba por contener. Su esposo Roberto había muerto en un accidente automovilístico tan repentino que aún no podía creerlo. Entre los asistentes al funeral, un hombre alto se acercó a ella. Era Sebastián Vega, el hermano menor de Roberto. Siempre había sido amable con ella, aunque distante. «Paloma», le dijo, tomando sus manos, «sé que este no es el momento, pero quiero que sepas que no estás sola. Roberto me pidió hace tiempo que si algo le pasaba, cuidara de ti y de los niños». Paloma lo miró sorprendida. Roberto nunca le había mencionado esa conversación. «No tienes que hacer eso, Sebastián. Podremos salir adelante. No es caridad», insistió él. «Es familia». Roberto tenía un negocio próspero, propiedades, inversiones. Los niños necesitan estabilidad, y tú necesitas ayuda para manejar todo eso. Era cierto. Roberto había sido un empresario exitoso en el ramo de la construcción. Tenía varios terrenos, una empresa constructora y inversiones que Paloma ni siquiera conocía completamente. «Piénsalo», le dijo Sebastián antes de alejarse. «Solo quiero cumplir la promesa que le hice a mi hermano». Esa noche, mientras arropaba a sus hijos, Paloma pensó en las palabras de Sebastián. Tal vez tener ayuda no sería tan malo después de todo. 2 semanas después del funeral, Sebastián apareció en la puerta de la casa de Paloma con una carpeta llena de documentos y una sonrisa tranquilizadora. «¿Cómo han estado?», preguntó, revolviendo el cabello de Diego, quien había abierto la puerta. «Mejor, supongo», respondió Paloma sirviéndole un café. «Los niños han vuelto a la escuela. Eso les hace bien». Sebastián abrió la carpeta sobre la mesa del comedor. «Paloma, he estado revisando los asuntos de Roberto. La situación es más complicada de lo que pensábamos». El corazón de Paloma se aceleró. «¿Complicada cómo?». Roberto tenía deudas, muchas deudas. Los proyectos de construcción que tenía en marcha necesitan capital para terminarse, y si no se completan pronto, podrían embargarte las propiedades. Paloma se sintió mareada. «Pero Roberto siempre me dijo que íbamos bien económicamente». Y era cierto, pero el negocio de la construcción es así. Se invierte mucho dinero antes de ver ganancias, explicó Sebastián con paciencia. «Mira, tengo una propuesta. Yo tengo el capital y la experiencia para salvar los negocios de Roberto. Podríamos hacer una sociedad». «¿Qué tipo de sociedad?». «Yo invierto el dinero necesario para terminar los proyectos. Me hago cargo de la administración de la empresa, y tú mantienes tu parte de las ganancias. De esa manera proteges la herencia de los niños». Paloma leyó los documentos. Era mucho texto legal que no entendía completamente. «Necesito tiempo para pensarlo». «Por supuesto», dijo Sebastián cerrando la carpeta. «Pero no tenemos mucho tiempo. Los acreedores están presionando». Esa noche, Paloma se sintió abrumada. Roberto le había dejado un mundo de responsabilidades que no sabía cómo manejar. Al día siguiente, su amiga Carmen vino a visitarla. «¿No tienes abogado de confianza?», le preguntó Carmen después de escuchar la situación. Roberto se encargaba de todo eso. «Sebastián dice que conoce un buen abogado que puede ayudarnos». Carmen frunció el ceño. «Paloma, no quiero sonar desconfiada, pero tal vez deberías buscar tu propio abogado. Es mucho dinero y responsabilidad como para decidir tan rápido». Pero Sebastián tenía razón sobre la presión del tiempo. Al final de la semana, Paloma firmó los documentos de sociedad. Los siguientes meses pasaron como un torbellino. Sebastián se hizo cargo de todo: los proyectos de construcción, las finanzas. Incluso ayudó a Paloma a mudarse a una casa más pequeña temporalmente, mientras se resolvían los asuntos legales. «Es solo por un tiempo», le explicó, «hasta que terminemos los proyectos y todo se estabilice». La nueva casa estaba en una colonia más modesta, pero era cómoda. Sebastián visitaba casi todos los días, siempre con buenos reportes sobre el progreso de los negocios. «Los proyectos van muy bien», le decía. «En 6 meses más,
Podrás regresar a tu casa y tendrás una buena estabilidad económica. Los niños parecían adaptarse bien. Sebastián era paciente con ellos. Los llevaba al parque los fines de semana y hasta los ayudaba con la tarea. Tío Sebas es muy bueno con nosotros, le dijo Sofía una tarde. ¿Se va a quedar con nosotros para siempre? La pregunta sorprendió a Paloma. No había pensado en el futuro de esa manera. Una noche, mientras cenaban, Sebastián le hizo una pregunta inesperada. Paloma, ¿has pensado en volver a casarte algún día? Paloma casi se atraganta con el agua. ¿Perdón? Es que, bueno, eres joven, hermosa, y los niños necesitan una figura paterna. Roberto habría querido que fueras feliz. Sebastián, apenas han pasado 4 meses desde que murió Roberto. Tienes razón, perdón. Es muy pronto, se disculpó él. Solo pienso en lo que sería mejor para los niños. Esa noche Paloma se quedó despierta pensando. Sebastián había sido su salvación en el momento más difícil de su vida. Era atento, responsable, y los niños lo querían. Pero algo en su interior le decía que no estaba lista para pensar en esas cosas. Sin embargo, Sebastián había plantado una semilla en su mente. Los niños sí necesitaban estabilidad, y él había demostrado ser confiable. A la semana siguiente, Sebastián llegó con noticias preocupantes. Paloma, tenemos un problema. Uno de los proyectos principales ha tenido complicaciones legales. Un vecino está demandando por problemas con los permisos de construcción. ¿Qué significa eso? Que necesitamos más capital para los abogados y para resolver el problema. Si no lo hacemos rápido, podríamos perder todo el proyecto. Paloma sintió que el mundo se le venía encima otra vez. ¿Cuánto necesitamos? Unos 200,000 pesos más. Sé que es mucho, pero podríamos usar la otra propiedad como garantía. Se refería a la casa original de Paloma, la que habían dejado temporalmente. ¿No hay otra manera? Sebastián la tomó de las manos. Confía en mí, Paloma. Todo va a salir bien. Solo necesitamos pasar esta crisis. Una vez más, Paloma firmó los documentos que él le presentaba. Habían pasado 8 meses desde la muerte de Roberto, y Paloma comenzaba a sentir que algo no cuadraba. Los reportes de Sebastián sobre los negocios siempre sonaban positivos, pero nunca veía dinero real. ¿Cuándo podré ver los estados financieros?, le preguntó una tarde. Pronto, Paloma. Estamos en la etapa final de varios proyectos. En cuanto terminen, tendrás un panorama completo. Pero las etapas finales parecían no llegar nunca. Una tarde, mientras Sebastián jugaba con los niños en el jardín, sonó el teléfono. Era un hombre que se identificó como el licenciado Martínez. Señora Herrera, la llamo porque no hemos recibido el pago correspondiente al terreno de la colonia Providencia. ¿Cuál terreno?, preguntó Paloma confundida. El que se vendió hace 3 meses. Según nuestros registros, usted era copropietaria junto con su difunto esposo. Paloma sintió que se le erizaba la piel. Debe haber un error. Yo no he vendido ningún terreno. Señora, tengo aquí los documentos con su firma. La venta se cerró por 2 millones de pesos. Cuando colgó el teléfono, Paloma temblaba. Se acercó a la ventana y vio a Sebastián empujando a Sofía en el columpio, riendo como si nada en el mundo estuviera mal. Esa noche, esperó a que Sebastián se fuera para revisar todos los documentos que había firmado. La mayoría estaban en lenguaje legal complejo, pero una cosa quedó clara. Había firmado más poderes y autorizaciones de los que recordaba. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, Paloma decidió ir al banco donde Roberto tenía sus cuentas principales. La recepcionista la reconoció. Señora Herrera, qué gusto verla. ¿Cómo está el señor Sebastián? Ha estado muy activo con las cuentas. ¿Sebastián tiene acceso a las cuentas? Sí, usted misma lo autorizó hace algunos meses. De hecho, ayer hizo un retiro bastante grande. El estómago de Paloma se revolvió. ¿Puedo ver los movimientos de las cuentas? Cuando revisó los estados de cuenta, no podía creer lo que veía. Las cuentas que una vez tuvieron cientos de miles de pesos ahora tenían saldos mínimos. Había retiros constantes, transferencias a cuentas que no reconocía. Señora, ¿se encuentra bien?, preguntó la empleada del banco. Se ve muy pálida. Paloma apenas podía hablar. ¿Podría darme copias de todos estos movimientos? Cuando llegó a casa, Sebastián ya estaba ahí, ayudando a Diego con la tarea de matemáticas. Paloma, ¿cómo estuvo tu día? Ella lo miró fijamente tratando de leer su rostro.
¿Era posible que el hombre que había sido tan bueno con sus hijos, que había estado a su lado en el momento más difícil, la estuviera engañando? Bien, mintió. Solo fui a hacer algunos mandados. Pero esa noche no pudo dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que no le gustaba nada. Paloma no podía quitarse de la cabeza los números que había visto en el banco. Decidió investigar por su cuenta, sin decirle nada a Sebastián. Contrató a la licenciada Patricia Ruiz, una abogada especializada en derecho familiar que le había recomendado Carmen. Señora Herrera, le dijo la licenciada después de revisar todos los documentos. Me temo que la situación es peor de lo que pensaba. Paloma sintió que se le aflojaban las piernas. ¿Qué quiere decir? Según estos documentos, usted le ha dado a Sebastián Vega poderes muy amplios sobre todas sus propiedades y cuentas bancarias. Prácticamente él puede hacer lo que quiera con sus bienes. Pero él me dijo que era para salvar los negocios de Roberto. Eso puede ser cierto, pero también le da la oportunidad de manejar todo como si fuera suyo. La licenciada le mostró una investigación que había hecho en el registro público de la propiedad. Su casa original, la de la Colonia del Valle, ya no está a su nombre. Fue transferida a una empresa llamada Vega Construcciones, hace 4 meses. Paloma se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Cómo es posible? Yo nunca autoricé eso. Sí lo hizo. Aquí está su firma. Le mostró el documento. Fue parte de los papeles que firmó para la sociedad. Pero él me dijo que era temporal, que era solo para garantizar los préstamos. Señora Herrera, legalmente, esa propiedad ya no es suya. Paloma se cubrió la cara con las manos. ¿Qué más he perdido? La respuesta fue devastadora. Además de la casa, 2 terrenos habían sido vendidos. Las cuentas bancarias estaban prácticamente vacías, y la empresa constructora de Roberto ahora estaba completamente bajo el control de Sebastián. ¿Hay manera de recuperar algo? Es complicado. Tendríamos que demostrar que hubo engaño o coerción, pero usted firmó todo voluntariamente. Sebastián fue muy cuidadoso con los aspectos legales. Esa tarde, Paloma regresó a casa sintiéndose como un zombi. Sebastián estaba en la cocina preparando la cena, tarareando una canción. «¡Amor!», le gritó al verla entrar. «¿Cómo te fue?». La palabra amor la golpeó como una bofetada. ¿Desde cuándo la llamaba así? «Bien», respondió secamente. Durante la cena, Sebastián estuvo particularmente animado, hablando de un viaje que quería hacer con la familia. Estaba pensando que podríamos ir a Puerto Vallarta en las vacaciones de los niños. Ya sabes, para relajarnos un poco. ¿Con qué dinero?, preguntó Paloma sin pensar. Sebastián la miró sorprendido. ¿Cómo que con qué dinero? Los negocios van muy bien, Paloma. De hecho, tengo buenas noticias que darte. ¿Cuáles? He estado esperando el momento perfecto para decírtelo. Los proyectos han sido un éxito total. Ya podemos empezar a planear nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Sebastián tomó su mano por encima de la mesa. Paloma, estos meses me han enseñado lo importante que eres para mí. Los niños te adoran, yo te adoro. Sé que es pronto, pero ¿te casarías conmigo? Los niños gritaron de emoción, pero Paloma se quedó paralizada. Todo cobraba sentido ahora. El plan había sido perfecto: ganarse su confianza, apoderarse de su dinero y luego casarse con ella para tener acceso legal total a todo. «Necesito pensarlo», logró decir. «Por supuesto», sonrió Sebastián. «No hay prisa». Pero Paloma sabía que sí la había. Una vez que se casaran, sería casi imposible demostrar cualquier tipo de fraude. Esa noche, Paloma fingió ir a dormir temprano, pero en realidad estuvo despierta hasta muy tarde, pensando. Sebastián había sido increíblemente inteligente. No había robado nada técnicamente. Ella había firmado todo voluntariamente. Había jugado con sus emociones, su vulnerabilidad, su necesidad de proteger a sus hijos, pero había cometido un error. Había subestimado a Paloma. Al día siguiente, mientras Sebastián salió a revisar una obra, Paloma llamó a Carmen. «Carmen, necesito tu ayuda. Es urgente». Se encontraron en un café lejos de su casa. Paloma le contó todo: el engaño, las propiedades perdidas, la propuesta de matrimonio. «No puedo creerlo», exclamó Carmen. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé todavía, pero necesito sacar a mis hijos de esto. Si me caso con él, perderé cualquier posibilidad de recuperar algo. ¿Por qué no denuncias todo a la policía?»
Mi abogada dice que es muy difícil de probar. Él fue muy cuidadoso de que todo pareciera legal. Carmen reflexionó un momento. ¿Sabes qué? Mi primo Alejandro es contador forense. Se especializa en casos de fraude financiero. Tal vez él pueda encontrar algo que se les haya pasado. Esa tarde, Paloma se reunió con Alejandro Mendoza en su oficina. Era un hombre serio, de unos 50 años, con ojos que parecían ver a través de los números. Señora Herrera, necesito que me consiga todos los documentos que pueda. Contratos, estados de cuenta, registros de propiedades, todo. ¿Crees que puedes encontrar algo? Los estafadores siempre dejan rastros. Es cuestión de saber dónde buscar. Paloma regresó a casa con una misión. Tenía que mantener las apariencias mientras secretamente recopilaba evidencia. Sebastián notó su estado de ánimo. Te veo preocupada últimamente. ¿Es por la propuesta? No quiero presionarte. No es eso, mintió Paloma. Es solo que a veces extraño mucho a Roberto. Lo entiendo, dijo él abrazándola. Pero Roberto habría querido que fueras feliz. Los niños necesitan un padre y yo los amo como si fueran míos. La hipocresía de sus palabras hizo que Paloma sintiera náuseas, pero logró sonreír. Durante los siguientes días, Paloma se convirtió en una espía en su propia vida. Cuando Sebastián salía, revisaba sus cosas, buscaba documentos, copiaba papeles, incluso instaló una aplicación en su teléfono para grabar conversaciones. Una tarde, mientras Sebastián hablaba por teléfono en el jardín, Paloma logró escuchar parte de la conversación. Sí, ya está todo listo. La casa ya está a mi nombre, las cuentas también. No, ella no sospecha nada. De hecho, está considerando casarse conmigo. Claro que sí, hermano. En unos meses más, todo será nuestro. ¿Hermano? Sebastián no tenía más hermanos aparte de Roberto. ¿Con quién estaba hablando? Paloma sintió que había descubierto algo importante, pero no sabía qué significaba exactamente. Alejandro Mendoza trabajó día y noche durante una semana completa. Cuando finalmente llamó a Paloma para reunirse, su voz sonaba triunfante. Señora Herrera, encontré algo muy interesante. Se reunieron en un restaurante discreto. Alejandro tenía una carpeta gruesa llena de documentos y gráficas. Sebastián Vega ha sido muy inteligente, pero no tanto como creía. Comenzó. Mire esto. Le mostró una serie de transferencias bancarias. El dinero de sus cuentas no desapareció en los proyectos de construcción como él decía. La mayor parte fue transferida a cuentas en las Islas Caimán y de ahí a una cuenta en Suiza. ¿Eso es ilegal? No necesariamente, pero es muy sospechoso. Especialmente cuando descubrí esto otro. Le mostró más documentos. Sebastián ha estado planeando esto desde antes de la muerte de su esposo. Paloma sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quiere decir? Hace un año, Sebastián constituyó varias empresas fantasma. Hace 8 meses, justo después del funeral, comenzó a mover activos. Todo esto requiere mucha planeación previa. ¿Está diciendo que sabía que Roberto iba a morir? No puedo afirmar eso sin más investigación, pero definitivamente estaba preparado para cuando sucediera. Paloma recordó la conversación telefónica que había escuchado. Alejandro, ¿podría investigar si Sebastián tiene socios? Escuché que hablaba con alguien sobre esto. Ya lo hice. Y aquí viene lo más interesante de todo. Alejandro sonrió. ¿Recuerda que me dijo que había firmado documentos de una empresa llamada Vega Construcciones? Sí, esa empresa tiene 2 socios, Sebastián Vega y Roberto Herrera. Paloma se quedó sin aliento. Pero Roberto está muerto. Exacto. Lo que significa que legalmente, como viuda, usted es propietaria del 50% de esa empresa. Sebastián no puede tomar decisiones importantes sin su consentimiento. ¿Pero él ya vendió propiedades y movió dinero? Eso es lo ilegal. Ha estado actuando como si fuera el único propietario, cuando en realidad necesitaba su autorización para todo. Por primera vez en meses, Paloma sintió una chispa de esperanza. ¿Eso significa que puedo recuperar mis propiedades? Mejor que eso. Significa que Sebastián ha cometido varios delitos: abuso de confianza, fraude, falsificación de documentos. Podríamos no solo recuperar sus bienes, sino también demandarlo penalmente. Paloma sintió que por fin tenía armas para luchar. ¿Qué necesita que haga? Necesitamos más evidencia, especialmente registros de sus conversaciones admitiendo lo que ha hecho. ¿Podría conseguir eso?
Paloma pensó en la aplicación que había instalado en su teléfono. Creo que sí. Perfecto. Pero señora Herrera, debe tener mucho cuidado. Si Sebastián se da cuenta de que usted sabe la verdad, podría intentar acelerar sus planes. O peor. ¿Peor cómo? Bueno, ya ha demostrado que es capaz de engañar y manipular para conseguir dinero. No sabemos hasta dónde sería capaz de llegar para proteger lo que ya tiene. Paloma sintió un escalofrío. Pensó en sus hijos, en lo vulnerables que estaban. ¿Cree que seríamos capaces de huir? No recomiendo eso todavía. Sería admitir culpabilidad que no tiene. Mejor sigamos recopilando evidencia, pero manténgase alerta. Esa noche, Paloma regresó a casa con una mezcla de esperanza y terror. Tenía una oportunidad de recuperar su vida, pero también sabía que estaba jugando un juego muy peligroso. Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de Paloma. Tenía que actuar normal frente a Sebastián mientras internamente luchaba contra la rabia y el miedo. Sebastián, aparentemente ajeno a sus sospechas, comenzó a presionar más sobre el matrimonio. Paloma, he estado pensando, ¿por qué no nos casamos pronto? Los niños ya nos ven como una familia, y legalmente sería mejor para todos. ¿Mejor cómo? Bueno, para los seguros, las herencias, los proyectos. Sería más fácil tomar decisiones si estuviéramos casados. Por supuesto, pensó Paloma, casados. Él tendría acceso legal total a todo lo que quedara. Tienes razón, mintió. Pero me gustaría hacer algo especial para los niños. Tal vez una boda pequeña pero bonita. Sebastián sonrió, creyendo que había ganado. Me parece perfecto. ¿Qué te parece en un mes? Perfecto, sonrió Paloma, aunque por dentro se estremeció. Un mes. Tenía un mes para reunir la evidencia necesaria y hacer que Sebastián pagara por lo que había hecho. Esa noche, después de que Sebastián se fuera a su apartamento, todavía mantenía su propia residencia para que los niños se acostumbraran gradualmente. Paloma llamó a Alejandro. Tengo un mes antes de que quiera casarse conmigo. ¿Es suficiente tiempo? Debería ser suficiente. Pero necesitamos que él admita sus crímenes en una grabación. ¿Puede hacer que hable sobre lo que ha hecho? No lo sé. Es muy cuidadoso. Inténtelo. Hágale preguntas sobre los negocios, sobre las propiedades. Si logramos que admita que movió dinero sin su consentimiento o que falsificó documentos, tendremos lo que necesitamos. Al día siguiente, Paloma decidió intentarlo. Mientras cenaban, sacó el tema. Sebastián, he estado pensando en todo lo que has hecho por nosotros estos meses. Manejar los negocios, las propiedades. Debe haber sido muy complicado. Ha valido la pena, respondió él. Todo lo que hago es por ustedes. ¿Fue difícil vender la casa de la Colonia del Valle? Sebastián se tensó ligeramente. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Era la casa donde Roberto y yo fuimos felices. Me da un poco de tristeza que ya no sea nuestra. Paloma, fue necesario. Los proyectos necesitaban capital, y esa casa era nuestra mejor garantía. Lo sé. Solo. A veces me pregunto si Roberto habría tomado la misma decisión. Roberto me dio su palabra de que si algo le pasaba, yo cuidaría de su familia. Eso incluye tomar las decisiones difíciles que él no puede tomar. No era exactamente una confesión, pero era algo. Paloma siguió intentando. ¿Y los terrenos de Providencia? ¿También fue necesario venderlos? Esta vez Sebastián la miró con más atención. ¿Por qué tantas preguntas sobre los negocios, Paloma? Paloma sintió que había llegado demasiado lejos. Solo, quiero entender. Pronto seremos esposos, y creo que debería saber más sobre nuestras finanzas familiares. Sebastián se relajó. Tienes razón. Después de la boda, te enseñaré todo. Por ahora, confía en mí. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar nuestro futuro. Esa noche, Paloma escuchó la grabación. Era algo, pero no suficiente. Necesitaba más. La oportunidad llegó una semana después, de la manera más inesperada. Sebastián había ido a revisar una obra como siempre, pero regresó temprano porque olvidó unos documentos. Paloma estaba en la cocina cuando escuchó su teléfono sonar. Sebastián respondió en la sala pensando que estaba solo. ¿Qué? ¿Cómo que hay problemas con los documentos de Suiza? Su voz sonaba tensa. Te dije que esperaras hasta después de la boda. No, ella no sospecha nada. Mira, Carlos, hemos esperado años para que esto funcionara. No vamos a arruinarlo ahora por tu impaciencia. Paloma se acercó silenciosamente hacia la sala, con su teléfono grabando. Sí,
Sé que Roberto nunca supo de nuestros planes, pero el accidente fue perfecto. Nadie sospechó nada. ¿Qué si ella se niega a casarse? No se va a negar, Carlos. Está completamente manipulada. Cree que la amo. Cree que amo a sus mocosos. Paloma sintió que se le paraba el corazón. ¿El accidente fue perfecto? ¿Años de planificación? Escúchame bien, continuó Sebastián. En 2 semanas me caso con ella, y entonces tendremos acceso legal total a todo. Las propiedades, las cuentas que aún no hemos tocado, todo. Y después, después podríamos tener otro accidente si es necesario. Paloma tuvo que cubrirse la boca para no gritar. Sebastián no solo había robado su dinero, había matado a Roberto, y ahora estaba planeando matarla a ella también. No seas paranoico, Carlos. He manejado esto perfectamente desde el principio. Roberto nunca supo que éramos socios en esto. Pensó que yo era su hermano leal hasta el final. Sí, claro que fue fácil sabotear su carro. Trabajo en construcción, sé de mecánica. Lo que importa es que funcionó, y ahora solo necesitamos terminar el trabajo. Paloma regresó silenciosamente a la cocina, con las manos temblando. Tenía que salir de ahí inmediatamente, antes de que Sebastián se diera cuenta de que había escuchado todo. Cuando Sebastián entró a la cocina minutos después, Paloma logró sonreírle como si nada hubiera pasado. ¿Todo bien con el trabajo? Sí, solo algunos detalles menores, mintió él. ¿Sabes qué? Creo que deberíamos adelantar la boda. ¿Qué te parece en 1 semana? El pánico se apoderó de Paloma, pero logró mantener la compostura. ¿1 semana? ¿No es muy rápido? Es que ya no quiero esperar más para ser una familia oficial. Sonrió, pero había algo frío en sus ojos. Además, algunos asuntos legales serían más fáciles de resolver si ya estuviéramos casados. Está bien, logró decir Paloma, como tú quieras. Esa noche, después de que Sebastián se fuera, Paloma no perdió ni un segundo. Empacó algunas cosas esenciales para ella y los niños, tomó todos los documentos importantes que pudo encontrar y se fue con Carmen. Dios mío, Paloma, ¿estás segura de lo que escuchaste?, preguntó Carmen después de escuchar la grabación. Completamente segura. Carmen, Sebastián mató a Roberto, me robó todo el dinero, y ahora planea matarme después de casarse conmigo. Tenemos que ir a la policía inmediatamente. Sí, pero primero necesito asegurarme de que mis hijos estén a salvo. Paloma pasó la noche despierta, planeando cada movimiento. No podía simplemente desaparecer. Eso solo daría tiempo a Sebastián para cubrir sus rastros. Necesitaba un plan que lo expusiera completamente. A primera hora de la mañana, llevó a los niños a la escuela como si fuera un día normal. «Mami, ¿por qué dormimos en casa de tía Carmen anoche?», preguntó Sofía. «Solo fue una pijamada especial, mi amor. Esta tarde te explico todo». Después de dejar a los niños, se dirigió directamente a la oficina de Alejandro Mendoza con la grabación. «Señora Herrera, esto es increíble», dijo Alejandro después de escuchar la grabación. «Con esto no solo podemos demostrar el fraude, sino también acusarlo de homicidio. ¿Es suficiente evidencia? Para arrestarlo, sí, pero necesitamos involucrar a la policía inmediatamente. Si él sospecha que usted sabe algo». En ese momento, el teléfono de Paloma sonó. Era Sebastián. «¿Contestas?», preguntó Alejandro. Paloma respiró profundo y respondió, tratando de sonar normal. «Hola, Paloma, ¿dónde estás? Fui a la casa y no estabas. Salí a hacer algunos mandados para la boda». «¿Qué mandados?». «Creí que habíamos acordado planear todo juntos». Su voz sonaba suspicaz. Paloma sintió pánico. «Solo. Fui a ver vestidos con Carmen». «¿Dónde están los niños?». «En la escuela, como siempre». Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Paloma, ¿hay algo que no me estés diciendo?». «No, ¿por qué?». «Porque encontré tu ropa tirada en el piso, como si hubieras empacado rápido, y faltan algunos de tus documentos». Paloma miró a Alejandro con terror. Él le hizo señas de que colgara. «Sebastián, no sé de qué hablas. Llego a la casa en 1 hora y lo platicamos». «No, Paloma, creo que será mejor que hablemos ahora. ¿Dónde estás exactamente?». «Tengo que colgar. Hablamos después». Paloma colgó el teléfono con las manos temblando. «Se dio cuenta», le dijo a Alejandro. «¿Qué hago? Vamos a la policía ahora mismo, y usted no va a ningún lado sola». Alejandro llamó a su contacto en la fiscalía, mientras se dirigían hacia allá. Pero cuando llegaron al estacionamiento, Paloma vio algo que le heló la sangre. El carro de Sebastián estaba ahí.
Alejandro, susurró. Está aquí. Cálmese. Estamos en un lugar público, no puede hacer nada. Pero cuando bajaron del carro, Sebastián se acercó a ellos. Su sonrisa amable había desaparecido, reemplazada por una expresión fría y calculadora. Paloma, ¿quién es tu amigo? Sebastián, ¿qué haces aquí? Te seguí. Ha sido fácil, tienes el GPS activado en tu teléfono, dijo con una calma que daba miedo. Ahora, ¿por qué no me explicas qué están haciendo en la fiscalía? Alejandro se interpuso entre ellos. Señor Vega, creo que será mejor que se vaya. Sebastián lo miró con desprecio. ¿Y usted quién es? ¿El abogado que le está metiendo ideas tontas en la cabeza a mi prometida? Soy contador forense, y tengo evidencia de que usted ha cometido varios delitos. Sebastián se rió, pero su risa sonaba peligrosa. ¿Evidencia de qué? De fraude, abuso de confianza y homicidio. La sonrisa de Sebastián se desvaneció completamente. No saben de lo que están hablando. Paloma sintió una fuerza que no sabía que tenía. Sí sabemos, Sebastián. Te escuché hablando por teléfono ayer. Sé que mataste a Roberto. Sé que planeas matarme a mí también. Sebastián la miró con una frialdad que le dio escalofríos. Paloma, creo que estás muy confundida. Tal vez necesites descansar. Tengo grabada tu conversación con Carlos. Por primera vez, Sebastián se veía preocupado. ¿Qué Carlos? Tu socio, el que te ayudó a planear todo esto. Sebastián miró alrededor. Había varias personas en el estacionamiento, pero nadie prestaba atención a su conversación. Paloma, dijo con voz suave pero amenazante, creo que deberías pensar muy bien en lo que estás haciendo. Piensa en tus hijos. ¿Me estás amenazando? Solo te estoy recordando que tus hijos necesitan estabilidad. Sería terrible si les pasara algo. Alejandro inmediatamente sacó su teléfono. Eso fue una amenaza directa. Lo estoy grabando. Sebastián se dio cuenta de que había cometido un error. Su máscara de hombre encantador se había caído completamente. Esto no ha terminado, les dijo antes de alejarse hacia su carro. Paloma y Alejandro se apresuraron a entrar al edificio de la fiscalía. El fiscal Roberto Quintana escuchó la grabación con una expresión cada vez más seria. Era un hombre de unos 60 años, con experiencia en casos complicados. Señora Herrera, esto es muy grave. No solo tenemos fraude y abuso de confianza, sino una confesión de homicidio y amenazas directas. ¿Pueden arrestarlo inmediatamente? Con esta evidencia sí, pero necesitamos actuar rápido. Si él sospecha que ya presentó la denuncia, podría huir del país. El fiscal llamó inmediatamente a la policía ministerial. Necesito una orden de aprehensión urgente contra Sebastián Vega por homicidio, fraude y amenazas. Mientras esperaban, Paloma recibió una llamada de la escuela de sus hijos. Señora Herrera, un hombre vino a recoger a Diego y Sofía. Dijo que usted lo había mandado porque tenía una emergencia. El corazón de Paloma se detuvo. ¿Qué hombre? Su cuñado, Sebastián. Tenía identificación y los niños lo conocen, así que... No debían entregárselos, gritó Paloma. Señora, cálmese. ¿Hay algún problema? Paloma colgó y miró al fiscal con desesperación. Se llevó a mis hijos. El fiscal inmediatamente tomó su radio. Código rojo. Tenemos secuestro de menores. Sebastián Vega acaba de llevarse a 2 niños de la escuela Benito Juárez. ¿Qué va a pasar?, preguntó Paloma, con lágrimas en los ojos. Vamos a encontrarlos, le aseguró el fiscal, pero necesito que me diga todo lo que sepa sobre Sebastián. ¿Dónde podría llevarlos? ¿Qué propiedades tiene? ¿Quiénes son sus contactos? Paloma se dio cuenta de que, a pesar de haber vivido con él durante meses, sabía muy poco sobre la vida real de Sebastián. Sabía que tenía un apartamento, pero no sabía dónde. Sabía que trabajaba en construcción, pero no sabía exactamente para qué empresa. Tiene un hermano o socio llamado Carlos, dijo. En la grabación mencionó que habían planeado esto durante años. ¿Carlos qué? No lo sé. Sebastián nunca habló de él conmigo. Alejandro intervino. Fiscal, en mi investigación encontré que Sebastián tiene cuentas en las Islas Caimán. Si está planeando huir del país, probablemente ya tiene todo preparado. El teléfono de Paloma sonó. ¿Era Sebastián? ¿Contestó?, preguntó al fiscal. Sí, pero mantengo la calma. Vamos a rastrear la llamada. Paloma contestó con manos temblorosas. ¿Dónde están mis hijos? Están conmigo y están bien. La voz de Sebastián sonaba tranquila, controlada. Por ahora. Sebastián, por favor, no les hagas daño.
Solo son niños. No les voy a hacer daño, Paloma, pero necesitamos hablar. ¿Dónde? ¿Recuerdas el terreno donde Roberto estaba construyendo el fraccionamiento Las Palomas? Ven sola. Si veo policías o si traes a tu amigo contador, los niños van a sufrir las consecuencias. Sebastián, tienes 1 hora. Y Paloma, espero que hayas pensado bien en lo que estás haciendo. Todavía podemos arreglar esto como adultos civilizados. La línea se cortó. Paloma miró al fiscal con desesperación. Tengo que ir. No puede ir sola. Es demasiado peligroso. Pero él dijo que, señora Herrera, este hombre ya confesó que mató a su esposo y que planea matarla a usted. No va a cumplir su palabra. Entonces, ¿qué hago? Son mis hijos. El fiscal pensó un momento. Vamos a organizar un operativo. Usted va a ir al lugar, pero vamos a tener francotiradores posicionados. En el momento que tengamos oportunidad de rescatar a los niños sin ponerlos en peligro, actuamos. Y si algo sale mal, no va a salir mal, le aseguró el fiscal. Pero necesito que sea muy valiente, señora Herrera. Sus hijos la necesitan. El terreno de Las Palomas estaba a las afueras de Guadalajara, en una zona semi-rural, donde Roberto había planeado construir un fraccionamiento de lujo. Ahora estaba abandonado, lleno de estructuras de concreto a medio terminar, que se veían fantasmales bajo el sol de la tarde. Paloma llegó al lugar exactamente 1 hora después de la llamada. Su carro estaba rodeado de vehículos de la policía ministerial posicionados a 1,5 kilómetros de distancia, pero ella se sentía completamente sola. Caminó entre las construcciones abandonadas, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo. En su oído llevaba un micrófono diminuto que le permitía comunicarse con los agentes. ¿Dónde están?, susurró. Mantenga la calma, señora Herrera. Los tenemos en la mira térmica. Están en el edificio principal, 2º piso. Paloma se dirigió hacia el edificio más grande del complejo. Era una estructura de 3 pisos que habría sido la administración del fraccionamiento. Las ventanas no tenían vidrios y las paredes estaban marcadas por graffiti. «¡Sebastián!», gritó. «Ya estoy aquí. Sube al 2º piso. Y recuerda, ven sola». Paloma subió por las escaleras de concreto. Cada paso resonaba en el edificio vacío. En el 2º piso, encontró a Sebastián de pie junto a una ventana. Diego y Sofía estaban sentados en el suelo, amarrados pero aparentemente ilesos. «Mami», gritó Sofía al verla. Paloma corrió hacia sus hijos, pero Sebastián la detuvo. «Primero hablamos, Paloma. Ya déjalos ir. Yo soy la que quieres. ¿Yo te quiero?». Sebastián se rió amargamente. «Paloma, nunca te quise. Eres una viuda tonta y manipulable que me sirvió para conseguir lo que realmente quería. El dinero de Roberto. No solo el dinero. Roberto y yo éramos socios en varios proyectos que él no sabía que existían. Cuando murió necesitaba acceso legal a sus propiedades para completar mis planes. ¿Por qué lo mataste? Era tu hermano». «¿Mi hermano?». Sebastián se rió con crueldad. «Paloma, Roberto no era mi hermano». Paloma se quedó sin aliento. «¿Qué?». Roberto Herrera no tenía hermanos. Sebastián Vega era solo su empleado. Un empleado muy inteligente que vio una oportunidad cuando Roberto se enamoró de una mujer que no entendía nada de negocios. El mundo de Paloma se tambaleó. Pero tú dijiste. Te dije lo que necesitabas escuchar. Roberto me tenía tanta confianza que hasta me presentaba como su hermano menor en las reuniones de negocios. Cuando murió, fue fácil continuar con esa mentira. ¿Cómo conseguiste todos los documentos legales? ¿Te refieres a estos?». Sebastián sacó una carpeta. Roberto firmó poderes legales hace 2 años, cuando estaba expandiendo el negocio. Nunca se imaginó que yo los usaría después de su muerte. En su oído, Paloma escuchó la voz del fiscal. «Necesitamos que siga hablando, que confiese más detalles». «¿Por qué lo mataste?», preguntó Paloma. «Si ya tenías acceso a los negocios». «Porque Roberto estaba empezando a sospechar. Había descubierto algunas irregularidades en las cuentas. En unos días más habría descubierto todo». «¿Cómo lo hiciste?». «Fue fácil. Saboteé los frenos de su carro. Roberto siempre manejaba muy rápido por esa carretera de la montaña. El accidente se veía completamente natural». Diego y Sofía escuchaban todo con terror. Paloma podía ver que estaban tratando de entender por qué el hombre que creían que las quería estaba diciendo cosas tan horribles. «¿Y ahora qué vas a hacer con nosotros?». Sebastián la miró con frialdad. «Bueno, originalmente planeaba casarme contigo, tener acceso total a todo, y después,
Digamos que habrías tenido un accidente también. ¿Y los niños? Los niños habrían quedado huérfanos. Y yo, como su padrastro legal, habría sido su tutor, con acceso total a su herencia. Paloma sintió náuseas. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios. Pero ahora, gracias a tu estupidez de investigar y hacer preguntas, tengo que improvisar. Sebastián sacó una pistola de su chamarra. El plan era mucho más elegante antes, pero esto también puede funcionar. Un homicidio-suicidio. La viuda desesperada mata a sus hijos y después se mata. Muy trágico. Paloma retrocedió, poniéndose entre Sebastián y sus hijos. Por favor, Sebastián, haz lo que quieras conmigo, pero deja ir a los niños. No puedo hacer eso, Paloma. Saben demasiado. En ese momento, Paloma escuchó la voz del fiscal en su oído. Agáchese. Ahora. Paloma se tiró al suelo justo cuando el sonido de cristales rompiéndose llenó el aire. Los francotiradores de la policía habían roto las ventanas del edificio de enfrente. ¡Al suelo! ¡Al suelo!, gritaron varias voces. Sebastián, sorprendido, disparó su arma al aire mientras trataba de localizar de dónde venían las voces. En la confusión, Paloma se las arregló para alcanzar a sus hijos y desatar sus cuerdas. «¡Corran!», les gritó, pero Sebastián se recuperó rápidamente y los bloqueó el paso hacia las escaleras. «¡Nadie se mueve!», gritó apuntando la pistola hacia los niños. «Si entran, los mato». La voz del fiscal resonó por un altavoz desde afuera. «Sebastián Vega, está rodeado. Suelte el arma y entréguese pacíficamente». «No hay salida», gritó Sebastián hacia las ventanas. «Si se acercan, mato a la familia». Paloma se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Sebastián estaba desesperado. Y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. «Sebastián», le dijo con voz calmada, «todavía podemos arreglar esto». «¿Arreglar qué? Ya lo arruinaste todo. No tiene por qué ser así. Tienes dinero en las cuentas de Suiza, ¿verdad? Puedes huir, empezar una nueva vida». «¿Con qué pasaporte? La policía ya debe tener bloqueadas todas mis cuentas». Paloma se dio cuenta de que Sebastián tenía razón. Su plan perfecto se había desmoronado y ahora estaba atrapado. En ese momento, escuchó pasos en las escaleras. Los agentes estaban subiendo. «¡Aléjense!», gritó Sebastián, moviendo el arma nerviosamente. «Juro que los mato». Paloma tomó una decisión desesperada. Mientras Sebastián estaba distraído gritando hacia las escaleras, se lanzó hacia él. El forcejeo fue breve pero violento. Sebastián era más fuerte, pero Paloma luchaba con la fuerza desesperada de una madre protegiendo a sus hijos. La pistola se disparó 2 veces durante la lucha. Cuando los agentes finalmente irrumpieron en la habitación, encontraron a Sebastián en el suelo, inconsciente por un golpe en la cabeza que se había dado al caer. Paloma estaba de pie, con la pistola en las manos temblando. «¡Mami!», gritaron Diego y Sofía corriendo hacia ella. «¿Está herida?», preguntó uno de los agentes. Paloma revisó su cuerpo. No sentía dolor, pero había tanta adrenalina que no estaba segura. «Creo que no». «¿Los niños?». «Estamos bien», dijo Diego, abrazando a su madre. «Mami, tenía mucho miedo». «Ya pasó», le susurró Paloma. «Ya todo pasó». Sebastián fue arrestado inmediatamente. Mientras los paramédicos lo atendían, solo tenía una conmoción leve. Seguía murmurando incoherencias sobre planes arruinados y dinero perdido. El fiscal Quintana se acercó a Paloma, mientras los paramédicos revisaban a los niños. «Señora Herrera, lo que hizo fue muy valiente, pero también muy peligroso. No tuve alternativa. Iba a matar a mis hijos. Lo sabemos, todo quedó grabado. Con esta evidencia, Sebastián va a pasar el resto de su vida en prisión». Paloma sintió que por fin podía respirar. «¿Qué pasa ahora con mis propiedades? ¿Con el dinero? Ahí viene la parte complicada. Vamos a tener que rastrear todos los activos que movió, pero con las cuentas en Suiza y las Islas Caimán podría tomar tiempo. ¿Pero es posible recuperar algo? Con la evidencia que tenemos, sí. Sebastián va a tener que devolver todo lo que robó como parte de su sentencia». Por primera vez en meses, Paloma sintió esperanza real. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con la prensa y reuniones con abogados. La historia de Paloma se había vuelto nacional. La viuda que descubrió que su cuñado era un impostor y asesino. Pero lo más importante para Paloma era que sus hijos estuvieran seguros.
Diego y Sofía necesitaron terapia psicológica después del trauma, pero demostraron ser más resistentes de lo que ella esperaba. «Mami», le dijo Sofía una noche antes de dormir, «¿cómo supiste que el tío Sebastián era malo?» «A veces, mi amor, las personas no son lo que aparentan ser. Por eso es importante siempre confiar en nuestros instintos. Nunca más va a volver, nunca más, mi cielo, te lo prometo». Mientras tanto, la investigación policial había descubierto detalles increíbles sobre Sebastián Vega. Su nombre real era Sebastián Méndez y tenía antecedentes por estafa en otros estados. Había estado planeando el engaño durante 3 años, desde que comenzó a trabajar para Roberto. El fiscal Quintana llamó a Paloma para darle una actualización. «Señora Herrera, hemos encontrado al socio de Sebastián. Se llama Carlos Méndez y es su hermano real». «¿Su hermano?» «Sí. Carlos trabajaba en el banco donde Roberto tenía sus cuentas principales. Fue él quien proporcionó información confidencial sobre las finanzas de su esposo». Paloma se sintió mareada. ¿Qué tan profundo era este engaño? Muy profundo. Tenemos evidencia de que llevaban años planificando esto. Esperaron el momento perfecto para ejecutar su plan. ¿Y el accidente de Roberto? Tenemos evidencia forense que confirma que los frenos fueron saboteados. Sebastián confesó durante su interrogatorio. Está tratando de negociar una sentencia menor a cambio de información sobre otros casos similares. ¿Otros casos? Parece que Roberto no fue su primera víctima. Estamos investigando la muerte de otros empresarios en situaciones similares en los últimos 5 años. Paloma sintió náuseas. Roberto había sido solo una víctima más en una serie de asesinatos calculados. ¿Qué va a pasar con mi dinero? Buenas noticias en ese frente. Hemos localizado la mayoría de los activos. Las autoridades suizas están cooperando y las Islas Caimán han congelado las cuentas. ¿Cuánto puedo recuperar? Probablemente el 80%. Sebastián gastó algo del dinero, pero la mayor parte está intacta. Por primera vez desde la muerte de Roberto, Paloma sintió que su vida podría volver a tener estabilidad financiera. Alejandro Mendoza también tenía buenas noticias. «Señora Herrera, revisé todos los documentos de las propiedades. Legalmente nunca perdió la propiedad de su casa original. Los documentos que firmó solo daban a Sebastián derechos de administración, no de propiedad. ¿Eso significa que puedo regresar a mi casa?» «Exactamente. Y además, va a tener derecho a una compensación considerable por daños y perjuicios». Paloma lloró de alivio. Después de meses de incertidumbre, finalmente podía ver un futuro para ella y sus hijos. Pero había una pregunta que la molestaba constantemente. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto las señales? Su terapeuta, la doctora Martínez, le explicó. «Paloma, usted estaba en un estado de vulnerabilidad extrema. Había perdido a su esposo, tenía 2 niños pequeños y se enfrentaba a responsabilidades financieras que no entendía. Sebastián aprovechó esa vulnerabilidad de manera calculada, pero debía haber sospechado algo. Los estafadores profesionales son expertos en ganarse la confianza. Sebastián estudió su situación durante años. Sabía exactamente qué decir y cómo comportarse. ¿Cómo evito que algo así vuelva a pasar? Aprendiendo a confiar en sus instintos, como ya lo hizo al final, y nunca volviendo a firmar documentos importantes sin entenderlos completamente». 6 meses después, comenzó el juicio contra Sebastián Méndez. El caso había atraído mucha atención mediática, y la sala del tribunal estaba llena de reporteros y curiosos. Paloma tuvo que testificar durante 3 días completos. Fue doloroso revivir todos los detalles del engaño, pero sabía que era necesario para que se hiciera justicia. El abogado defensor de Sebastián trató de argumentar que todo había sido un malentendido, que Sebastián realmente había tratado de ayudar a la familia, pero las grabaciones y la evidencia financiera eran abrumadoras. «Señores del jurado», dijo el fiscal durante sus alegatos finales, «este no fue un crimen pasional o un error de juicio. Fue un plan calculado y frío para asesinar a un hombre inocente y robar a su familia. Sebastián Méndez es un depredador que aprovecha el dolor y la vulnerabilidad de las personas para enriquecerse». La defensa argumentó: «Mi cliente cometió errores, sí, pero no es un asesino. Las supuestas confesiones fueron hechas bajo estrés extremo durante una situación de crisis». Pero cuando el jurado escuchó la grabación completa de la conversación de Sebastián con su hermano Carlos,
admitiendo el asesinato de Roberto y los planes para matar a Paloma, no había duda posible. El veredicto fue unánime: culpable de homicidio premeditado, fraude, abuso de confianza, secuestro y amenazas. La sentencia fue contundente: 60 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, durante los primeros 30 años. Carlos Méndez, por su parte, fue sentenciado a 20 años por complicidad en homicidio y fraude. Cuando el juez leyó la sentencia, Sebastián finalmente perdió su compostura, gritó amenazas contra Paloma y tuvo que ser sacado del tribunal por la fuerza. «Esto no termina aquí», gritó. «Me las vas a pagar, Paloma». Pero Paloma no sintió miedo. Sebastián ya no tenía poder sobre ella. Después del juicio, los reporteros la rodearon. «Señora Herrera, ¿cómo se siente ahora que se hizo justicia?» «Me siento aliviada», respondió. «Pero más que nada me siento agradecida de que mis hijos estén seguros». ¿Qué mensaje tiene para otras mujeres que podrían estar en situaciones similares? Paloma pensó cuidadosamente su respuesta. Que confíen en sus instintos. Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. Y que nunca tengan miedo de pedir ayuda o hacer preguntas difíciles. ¿Planea escribir un libro sobre su experiencia? Tal vez algún día. Pero ahora solo quiero concentrarme en reconstruir la vida de mi familia. Esa noche, Paloma regresó a su casa original con Diego y Sofía. Era la primera vez que dormían ahí desde antes del engaño de Sebastián. «Mami», le dijo Diego antes de dormir, «¿ya podemos estar seguros de que nadie más va a tratar de lastimarnos? Mi amor, no puedo prometerte que nunca habrá personas malas en el mundo, pero sí puedo prometerte que ahora sé cómo protegerlos mejor. ¿Y ya no vas a confiar en extraños?» Paloma sonrió. «Voy a ser más cuidadosa, pero no voy a dejar de confiar en las personas buenas. Solo voy a aprender a distinguir mejor». 1 año después del juicio, la vida de Paloma había encontrado una nueva normalidad. Había recuperado la mayoría de sus propiedades y dinero, y había usado parte de la compensación legal para establecer un fondo educativo para Diego y Sofía. También había tomado cursos de administración empresarial para poder manejar los negocios que había heredado de Roberto. Ya no dependería de nadie más para entender sus propias finanzas. Carmen la visitaba seguido, y siempre se maravillaba del cambio en su amiga. «Paloma, estás completamente diferente, más fuerte, más segura de ti misma. La experiencia me cambió», admitió Paloma. «Ya no soy la mujer ingenua que confiaba ciegamente en los demás». ¿No extrañas ser así de confiada? A veces, era más fácil creer que todas las personas son buenas, pero también era peligroso. Paloma había comenzado a dar charlas en grupos de apoyo para viudas y mujeres en situaciones de violencia económica. Su historia se había vuelto un ejemplo de cómo la manipulación financiera puede ser tan dañina como la violencia física. «Lo más importante que aprendí», les decía a las mujeres, «es que el amor verdadero nunca requiere que renunciemos a nuestro control o nuestra independencia». Los niños también habían crecido y cambiado. Diego, ahora de 10 años, había desarrollado una madurez inusual para su edad. «Mami», le dijo una tarde, «¿crees que papá habría estado orgulloso de cómo manejaste todo?» La pregunta tomó a Paloma por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?» «Es que a veces pienso en él, y me imagino que está viendo desde el cielo. Creo que estaría orgulloso de que hayas sido tan valiente». Paloma abrazó a su hijo. «Creo que tienes razón, mi amor». Sofía, ahora de 8 años, había superado su trauma con ayuda de terapia, pero a veces aún tenía pesadillas. «Mami, ¿el hombre malo puede salir de la cárcel?» «No por muchos años, mi cielo. Y para cuando eso pase, tú ya vas a ser una mujer adulta y fuerte. Voy a ser fuerte como tú. Vas a ser más fuerte que yo, mi amor». Una tarde, mientras revisaba correspondencia, Paloma recibió una carta inesperada. Era de la prisión estatal. La carta estaba firmada por Sebastián Méndez. «Paloma, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte algo importante. En estos meses en prisión, he tenido tiempo de pensar en todo lo que hice. No espero tu perdón, porque sé que no lo merezco, pero hay algo que necesitas saber, algo que nunca mencioné durante el juicio. Roberto sabía. Tu esposo descubrió nuestro plan 2 días antes del accidente. Me confrontó en su oficina. Me dijo que tenía evidencia de que yo estaba robando dinero de los proyectos, pero también me dijo algo más. Me dijo que a pesar de todo, me consideraba familia
y que si confesaba y devolvía el dinero, él no me denunciaría. Me daría la oportunidad de empezar de nuevo en otro lugar. Roberto era un buen hombre, Paloma. Mejor de lo que yo merecía. Mejor de lo que tú sabías. Lo maté no solo por el dinero, sino porque su bondad me hacía sentir como el monstruo que realmente soy. Pensé que te gustaría saber que tu esposo murió tratando de salvarme, incluso sabiendo lo que yo había hecho. No escribo esto esperando compasión. Solo pensé que tenías derecho a saber qué tipo de hombre habías amado. Ese, Méndez. Paloma leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas le permitieran ver claramente. Roberto había sabido, y aún así había tratado de ayudar a su traidor. Esa noche Paloma fue al cementerio por primera vez desde el juicio. Se paró frente a la tumba de Roberto con la carta en las manos. «Mi amor», susurró, «siempre supe que eras un buen hombre, pero nunca supe qué tan bueno eras realmente». El viento movió las flores que había llevado, como si Roberto estuviera respondiendo. «Los niños están bien, están fuertes, y yo estoy aprendiendo a ser fuerte también». Quemó la carta ahí mismo, viendo cómo las palabras de Sebastián se convertían en cenizas. Roberto ya no necesitaba su perdón, porque nunca había hecho nada malo, y Sebastián nunca tendría el suyo. 2 años después del juicio, cuando Paloma pensaba que ya había cerrado ese capítulo de su vida para siempre, recibió una llamada inesperada del fiscal Quintana. «Señora Herrera, necesito verla urgentemente. Ha surgido nueva información sobre el caso Sebastián Méndez». «¿Qué tipo de información?» «Creí que todo ya estaba resuelto. Prefiero explicárselo en persona. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde?» Paloma llegó a la oficina del fiscal con cierta aprensión. ¿Qué más podía haber? Sebastián ya estaba en prisión. El dinero había sido devuelto. El caso estaba cerrado. El fiscal no estaba solo. Con él había una mujer elegante de unos 50 años que Paloma no reconocía. «Señora Herrera, le presento a la doctora Elena Vázquez. Es investigadora privada». «Mucho gusto», dijo la doctora Vázquez. «Señora Herrera, he estado investigando a Sebastián Méndez en relación con otros casos, y he descubierto algo que creo que debe saber». «¿Más víctimas?» «No exactamente. Señora Herrera, ¿su esposo le mencionó alguna vez haber recibido amenazas o haberse sentido en peligro?» «No, nunca. Roberto era muy tranquilo. Nunca tuvo problemas con nadie». La doctora Vázquez intercambió una mirada con el fiscal. «Señora Herrera, Roberto sí recibió amenazas. Tenemos evidencia de que recibió varias llamadas anónimas durante las semanas previas a su muerte». Paloma se sintió confundida. ¿Amenazas de quién? Eso es lo que queríamos decirle. Las amenazas no venían de Sebastián. El corazón de Paloma se aceleró. ¿De quién entonces? El fiscal tomó una carpeta gruesa. «Señora Herrera, ¿conocía usted los detalles completos de los negocios de su esposo?» «No completamente. Roberto manejaba todo. Yo solo sabía lo básico. Roberto tenía enemigos que usted no conocía. Enemigos poderosos». La doctora Vázquez continuó. Su esposo había descubierto una red de corrupción en el gobierno municipal relacionada con permisos de construcción. Había recopilado evidencia que podría haber llevado a prisión a varias personas muy influyentes. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos que probaban sobornos, licitaciones amañadas, construcciones ilegales. Roberto planeaba hacer todo público la semana después de su muerte. Paloma se sintió mareada. ¿Están diciendo que Roberto fue asesinado por eso, no por Sebastián? «No exactamente», dijo el fiscal. «Sebastián sí saboteó los frenos del carro de Roberto. Eso está confirmado. Pero creemos que Sebastián estaba trabajando para alguien más», terminó la doctora Vázquez. «¿Para quién?» El fiscal abrió la carpeta y le mostró una fotografía. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que Paloma reconoció inmediatamente. ¿Conoce a este hombre? Es el licenciado Bermúdez, el director de desarrollo urbano del municipio. Roberto lo conocía bien. Habían trabajado juntos en varios proyectos. «Señora Herrera, el licenciado Bermúdez contrató a Sebastián para matar a su esposo». El mundo de Paloma se tambaleó. «¿Cómo saben eso?», Sebastián confesó. «La semana pasada, a cambio de una reducción de sentencia, nos dio toda la información sobre la conspiración». La doctora Vázquez le explicó. Roberto había descubierto que Bermúdez estaba usando su posición para enriquecerse ilegalmente. Roberto era íntegro. No iba a quedarse callado. Bermúdez sabía que tenía que detenerlo. ¿Pero por qué Sebastián aceptó hacerlo?
Dinero, principalmente. Bermúdez le pagó 2 millones de pesos por matar a Roberto, pero también había otro incentivo. ¿Cuál? Bermúdez le prometió a Sebastián información privilegiada sobre futuros proyectos de desarrollo. Sebastián planeaba usar esa información para hacer sus propias inversiones después de casarse con usted. Paloma se sintió abrumada. Entonces, Sebastián no solo me engañó para robar el dinero de Roberto, también lo mató por encargo. Exactamente. Y hay más, continuó el fiscal. Bermúdez tenía planes adicionales. Una vez que usted se hubiera casado con Sebastián y hubiera muerto en un accidente, Sebastián habría transferido todas las propiedades a empresas controladas por Bermúdez. ¿O sea que yo también iba a morir por esto? Sí, usted nunca fue solo una víctima casual, señora Herrera. Desde el momento en que Roberto descubrió la corrupción, tanto él como usted fueron marcados para morir. Paloma necesitó unos minutos para procesar toda esta información. ¿Y qué va a pasar ahora? Bermúdez fue arrestado esta mañana, junto con 3 funcionarios más que estaban involucrados en la red de corrupción. ¿Va a haber otro juicio? Sí, pero esta vez usted será testigo, no víctima. Su testimonio sobre cómo Sebastián la manipuló va a ser clave para demostrar la conspiración. La doctora Vázquez añadió: Señora Herrera, su esposo era un héroe. Murió tratando de exponer la corrupción que estaba dañando a su ciudad. Paloma sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Roberto había muerto no solo por su bondad personal, sino por su integridad moral. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó. El fiscal y la doctora se miraron. Sí, hay una cosa más, y esta podría ser la más difícil de escuchar. ¿Qué es? Su suegra, la madre de Roberto, estaba al tanto de algunas de estas actividades. Paloma sintió que se le paraba el corazón. La madre de Roberto había muerto 3 años antes que él, pero siempre había sido muy cercana a la familia. ¿Qué quiere decir con que estaba al tanto? Roberto había hablado con ella sobre sus sospechas de corrupción. Ella lo animó a seguir investigando, pero también le pidió que fuera muy cuidadoso. ¿Eso es todo? No. También le dejó algo que podría ayudar con el caso. El fiscal sacó una caja pequeña de la carpeta. Roberto escondió esta caja en la casa de su madre antes de morir. La encontramos durante una búsqueda relacionada con la investigación. Paloma tomó la caja con manos temblorosas. Dentro había documentos, fotografías y una carta dirigida a ella. La carta decía: Mi querida Paloma, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado y que alguien ha encontrado lo que dejé escondido. Durante los últimos meses, he descubierto cosas sobre el gobierno de nuestra ciudad que me han quitado el sueño. Hay personas que están robando dinero que debería usarse para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Sé que esto los pone en peligro a ti y a los niños, pero no puedo quedarme callado. Es mi responsabilidad como ciudadano y como padre dejar un mundo mejor para Diego y Sofía. Si algo me pasa, por favor entrega estos documentos a las autoridades, pero hazlo de manera segura. No confíes en nadie del gobierno municipal hasta que sepas quién está involucrado. Cuida a nuestros hijos. Diles que papá los amó hasta el final y que todo lo que hice fue por ellos. Te amo para siempre, Roberto. Paloma terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. Roberto había sabido que estaba en peligro, pero había decidido hacer lo correcto de todas maneras. ¿Estos documentos van a ayudar con el caso?, preguntó. Van a ser cruciales, respondió el fiscal. Con esto, no solo podemos condenar a Bermúdez, sino a toda la red de corrupción. Paloma se limpió las lágrimas y miró al fiscal con determinación. ¿Qué necesitan que haga? El segundo juicio fue aún más mediático que el primero. La red de corrupción que Roberto había descubierto involucraba a funcionarios de alto nivel, empresarios influyentes y hasta un juez local. Paloma testificó durante 4 días, explicando no solo cómo Sebastián la había manipulado, sino también los detalles que recordaba sobre las preocupaciones que Roberto había expresado en las semanas antes de su muerte. Roberto llegaba a casa preocupado, testificó. Decía que había descubierto cosas que no le gustaban en el trabajo, pero nunca me dio detalles porque quería protegerme. El abogado del licenciado Bermúdez trató de desacreditar su testimonio. Señora Herrera, ¿no es cierto que usted ya había demostrado ser una persona fácil de manipular? ¿Cómo podemos confiar en su versión de los hechos? La pregunta enfureció a Paloma.
pero logró mantener la compostura. Señor abogado, el hecho de que haya confiado en la persona equivocada no significa que no pueda distinguir la verdad de la mentira. Mi esposo murió por hacer lo correcto y yo estoy aquí para asegurarme de que su muerte no fue en vano. Sebastián también testificó, como parte de su acuerdo con la fiscalía. Su testimonio fue devastador para Bermúdez. El licenciado Bermúdez me contactó en enero del año pasado, declaró Sebastián. Me dijo que Roberto Herrera se había vuelto un problema y que necesitaba ser eliminado. Me ofreció 2 millones de pesos y acceso a información privilegiada sobre futuros proyectos. ¿Y usted aceptó inmediatamente? No. Al principio pensé que estaba bromeando, pero cuando me mostró los documentos que Roberto había recopilado, me di cuenta de que hablaba en serio. ¿Qué tipo de documentos? Fotografías de Roberto entrando y saliendo de oficinas gubernamentales, copias de sus archivos personales, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas. El fiscal preguntó, ¿el licenciado Bermúdez había estado espiando al señor Herrera? Durante meses. Tenía un investigador privado siguiéndolo. Sabía que Roberto estaba recopilando evidencia contra él. ¿Y qué le dijo exactamente sobre cómo eliminar a Roberto? Me dijo que tenía que parecer un accidente, nada que pudiera rastrearse de vuelta a él. Me sugirió sabotear el carro porque sabía que Roberto siempre manejaba rápido por la carretera de la montaña. Paloma escuchó cada palabra con el corazón encogido. La muerte de Roberto había sido planificada minuciosamente, fríamente calculada. Bermúdez trató de defenderse alegando que Sebastián estaba mintiendo para reducir su propia sentencia, pero la evidencia era abrumadora. Los documentos que Roberto había dejado escondidos incluían fotografías de reuniones secretas entre Bermúdez y empresarios, registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas y hasta grabaciones de conversaciones donde se discutían sobornos. El jurado no tardó ni 2 horas en llegar a un veredicto. Culpable de conspiración para cometer homicidio, corrupción, abuso de autoridad y lavado de dinero. Bermúdez fue sentenciado a 40 años de prisión. Sus cómplices recibieron sentencias de entre 15 y 25 años. Después del juicio, los reporteros nuevamente rodearon a Paloma. Señora Herrera, ¿cómo se siente sabiendo que finalmente se hizo justicia completa por su esposo? Me siento aliviada de que la verdad haya salido a la luz, respondió. Roberto murió tratando de proteger a nuestra comunidad de la corrupción. Espero que su sacrificio sirva para que otros funcionarios públicos recuerden que están ahí para servir al pueblo, no para enriquecerse. ¿Qué piensa hacer ahora? Voy a continuar con la fundación que estoy estableciendo en memoria de Roberto. Queremos ayudar a otras familias que han sido víctimas de corrupción o violencia. ¿Y personalmente, considera volver a confiar en alguien románticamente? La pregunta la tomó por sorpresa. En los últimos 2 años, Paloma no había pensado en absoluto en el amor romántico. Había estado completamente enfocada en sanar, en criar a sus hijos, en buscar justicia. Algún día, tal vez, respondió honestamente, pero primero necesito terminar de construir la vida que Roberto habría querido para nuestros hijos. Esa noche, Paloma regresó a casa sintiéndose extrañamente vacía. Había peleado durante 2 años por la justicia, y finalmente, la había obtenido, pero ahora que todo había terminado, se preguntaba qué seguía. Diego y Sofía la estaban esperando con Carmen, quien había estado cuidándolos durante el juicio. «Mami, ¿ya se acabó todo?», preguntó Sofía. «Sí, mi amor, ya se acabó todo. ¿Ya no tenemos que ir más a los juzgados?». «No, ya no». Diego, ahora de 12 años y cada vez más maduro, hizo una pregunta más profunda. «Mami, ¿crees que papá estaría orgulloso de todo lo que hiciste?». Paloma abrazó a sus 2 hijos. «Creo que papá estaría orgulloso de que lucháramos por la verdad, pero más que nada, creo que estaría orgulloso de ver cómo ustedes han crecido y se han vuelto personas valientes y bondadosas, a pesar de todo lo que hemos pasado». Esa noche, después de que los niños se durmieron, Paloma se sentó en el jardín de su casa y miró las estrellas. Por primera vez en 2 años, sentía una paz genuina. Roberto había tenido justicia. Los culpables estaban en prisión. Su familia estaba segura y unida. Era hora de empezar a vivir hacia adelante, no solo hacia atrás. 3 años después del segundo juicio, la vida de Paloma había encontrado un equilibrio que nunca pensó que sería posible. La Fundación Roberto Herrera había crecido hasta convertirse en una organización respetada que ayudaba a familias víctimas de corrupción y violencia. Diego,
ahora de 15 años, había desarrollado un interés en el derecho penal. «Quiero ayudar a personas como nosotros», le había dicho a su madre. Sofía, de 13, era una artista talentosa que canalizaba sus emociones a través de la pintura. Paloma había completado una maestría en administración de empresas y ahora manejaba exitosamente los negocios que había heredado de Roberto, además de liderar la fundación. Una tarde de primavera, mientras revisaba propuestas de nuevos proyectos para la fundación, su asistente le avisó que tenía una visita inesperada. «Señora Herrera, hay aquí un joven que dice ser periodista. Quiere hablar con usted sobre un artículo que está escribiendo». «¿Cómo se llama?» «Alejandro Ruiz». Paloma recordó el nombre vagamente. «¿No es el hijo de la licenciada Patricia Ruiz, mi abogada?» «Sí, ese mismo». Paloma lo recibió en su oficina. Alejandro era un joven de unos 25 años, serio pero con ojos amables. «Señora Herrera, gracias por recibirme. Estoy escribiendo un libro sobre casos de corrupción gubernamental en México, y su historia es un ejemplo perfecto de cómo los ciudadanos pueden luchar contra el sistema». «¿Qué tipo de libro?» «Es una investigación periodística. Quiero mostrar cómo la corrupción no solo roba dinero público, sino que también destroza familias enteras». Paloma lo escuchó con interés. «¿Qué necesita de mí?» «Su perspectiva, no solo los hechos, que ya están en los expedientes judiciales, sino cómo vivió todo esto, cómo logró sobrevivir, reconstruirse y convertir su dolor en algo positivo». Paloma accedió a una serie de entrevistas durante las siguientes semanas. Hablar con Alejandro la ayudó a procesar aspectos de su experiencia que nunca había analizado completamente. «¿Cuál fue el momento más difícil de todo este proceso?», le preguntó Alejandro durante una de las sesiones. «No fue cuando descubrí que Sebastián me había engañado», respondió Paloma después de pensarlo. «Fue cuando me di cuenta de que había estado tan centrada en buscar justicia que había olvidado cómo vivir». «¿A qué se refiere?» «Durante 2 años, mi vida entera giró alrededor de los juicios, las investigaciones, la búsqueda de la verdad. Era importante, pero también era una forma de evitar enfrentar mi propia vida». «¿Y cuándo se dio cuenta de eso?» «El día después del segundo juicio. Mis hijos me preguntaron qué íbamos a hacer ahora, y me di cuenta de que no tenía respuesta. Había luchado tanto por el pasado que no había pensado en el futuro». «¿Cómo cambió eso?» «Decidí que Roberto habría querido que viviéramos, no solo que buscáramos justicia. Así que empecé a enfocarme en construir algo positivo. La fundación, una nueva carrera, una vida real para mis hijos». Durante una de las últimas entrevistas, Alejandro le hizo una pregunta que la sorprendió. «Señora Herrera, ¿ha pensado en volver a enamorarse?» Paloma se quedó callada por un momento. «¿Por qué pregunta eso?» «Porque en todas nuestras conversaciones usted habla de Roberto como si todavía estuviera casada con él. Habla del futuro en términos de sus hijos y su trabajo, pero nunca menciona la posibilidad de encontrar amor otra vez». Era una observación perceptiva. «Supongo que me da miedo», admitió Paloma. «Después de lo que pasé con Sebastián, es difícil confiar en mis propios instintos sobre las personas. ¿Pero no cree que cerrar esa posibilidad sería permitir que Sebastián ganara de alguna manera?» Paloma nunca había pensado en eso de esa forma. ¿Cómo? Bueno, él no solo le robó dinero y propiedades, también le robó la capacidad de confiar, de estar abierta al amor. Si usted nunca vuelve a permitirse esa posibilidad, él habrá ganado algo que no puede recuperar con ningún juicio». Las palabras de Alejandro se quedaron con Paloma durante días. ¿Era cierto que había permitido que el miedo dictara esa parte de su vida? Una semana después, mientras asistía a una conferencia sobre desarrollo social, conoció a Eduardo Morales, un médico que trabajaba con comunidades rurales. Era viudo también, con una hija adolescente. Su conversación fue natural, cómoda. Eduardo no trataba de impresionarla ni parecía interesado en su historia dramática. Simplemente hablaba con ella como si fuera una persona normal. «¿Le gustaría tomar un café algún día?», le preguntó Eduardo al final de la conferencia. Paloma sintió el impulso automático de decir que no, pero recordó las palabras de Alejandro. «Sí», respondió, «me gustaría». Su primera cita fue simple: café y conversación en un lugar público. Eduardo le contó sobre su trabajo en los pueblos. Ella le habló de la fundación. No hubo drama, no hubo intensidad, solo 2 personas conociéndose. Después de 3 meses de encuentros casuales, Eduardo le pidió oficialmente ser su novia.
Eduardo, necesito que sepas algo antes de que sigamos adelante, le dijo Paloma. He pasado por experiencias muy difíciles y todavía estoy aprendiendo a confiar otra vez. Lo sé, respondió él, y no espero que olvides tu pasado o que cambies por mí. Solo espero que me des la oportunidad de demostrar que no todos los hombres son como el que te lastimó. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Un año después, Paloma y Eduardo se casaron en una ceremonia pequeña, con solo la familia y amigos cercanos. Diego caminó con su madre hacia el altar, representando a Roberto en ese momento especial. ¿Crees que papá estaría contento?, le susurró Diego durante la ceremonia. Creo que papá querría que fuéramos felices, susurró Paloma de vuelta. Durante su discurso en la recepción, Paloma reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ahí. Hace 5 años pensé que mi vida había terminado. Perdí a mi esposo, casi pierdo todo lo que teníamos y casi pierdo la fe en la humanidad, pero aprendí que los finales a veces son solo nuevos comienzos disfrazados. Roberto siempre va a ser parte de nuestra familia. Nos enseñó sobre el amor, la integridad y el valor de luchar por lo que es correcto. Eduardo no está reemplazando a Roberto, está agregando un nuevo capítulo a nuestra historia. Paloma miró a sus hijos, que sonreían desde la primera fila. Diego y Sofía me enseñaron que el amor no se divide, se multiplica, que podemos honrar nuestro pasado mientras construimos nuestro futuro. Y Eduardo me enseñó que después de la tormenta más terrible, siempre puede volver a salir el sol. 6 meses después de la boda, Paloma recibió una llamada que no esperaba. Era el director de la prisión estatal. Señora Herrera, Sebastián Méndez solicitó una visita con usted. Dice que tiene información importante que darle. Paloma sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué tipo de información? No lo especificó. Solo dijo que era sobre su esposo Roberto y que usted tenía derecho a saberlo. Paloma consultó con Eduardo, con sus hijos y con su terapeuta antes de tomar la decisión. Al final decidió ir. No por Sebastián, sino por ella misma. Necesitaba cerrar ese capítulo completamente. La prisión era un lugar frío y desalentador. Sebastián había envejecido considerablemente en los 5 años desde su arresto. Su cabello tenía canas, su rostro estaba demacrado y había perdido la arrogancia que antes lo caracterizaba. «Paloma», dijo cuando se sentó frente a él, separados por un cristal. «Gracias por venir». «¿Qué quieres, Sebastián?» «Quiero darte algo que debí haberte dado hace años». Sebastián le entregó al guardia un sobre sellado. «Son cartas de Roberto. Las encontré entre sus cosas después de matarlo, pero nunca te las di». Paloma tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué las guardaste?» «Porque sabía que algún día tendría que enfrentar lo que había hecho, y sabía que esas cartas te mostrarían quién era realmente Roberto». «Yo ya sabía quién era Roberto». «No completamente. Lee las cartas, Paloma». Roberto sabía que iba a morir. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que estaba en peligro. Y aún así siguió adelante porque creía que era lo correcto. Paloma guardó el sobre sin abrirlo. ¿Eso es todo? No. También quiero disculparme. Sé que mis disculpas no significan nada después de todo lo que hice, pero necesito decirlo. Destruí tu vida. Maté a un hombre bueno. Traumaticé a tus hijos. No hay perdón posible para eso. Tienes razón. No lo hay. Pero quiero que sepas que cada día en esta prisión pienso en lo que hice, y cada día me odio más por ello. Paloma lo miró fijamente. «Sebastián, no vine aquí por tus disculpas o tu odio hacia ti mismo. Vine porque necesitaba verte una última vez para confirmar algo». «¿Qué?» «Que ya no tienes poder sobre mí, que ya no eres el monstruo gigante que vivía en mis pesadillas. Eres solo un hombre patético que arruinó su vida por dinero». Sebastián bajó la mirada. «Tengo una familia hermosa, un trabajo que me llena y un futuro brillante por delante. Tú tienes 40 años más de prisión y la certeza de que tu vida fue completamente desperdiciada». Paloma se levantó para irse. «Paloma, espera. ¿Qué? ¿Podrías decirles a Diego y Sofía que lo siento? Sé que no significa nada, pero...» «No», respondió Paloma firmemente. «Mis hijos han superado lo que les hiciste. No voy a remover esas heridas mencionándote». Esa noche, en casa, Paloma abrió las cartas de Roberto con Eduardo a su lado. Eran 3 cartas, fechadas en las últimas semanas de vida de Roberto. La primera decía: «Mi querida Paloma, si estás leyendo esto, es porque mis sospechas se confirmaron
Y algo me ha pasado. No quiero asustarte, pero creo que estoy en peligro por las cosas que he descubierto en el trabajo. He encontrado evidencia de que varios funcionarios están robando dinero que debería usarse para mejorar nuestra ciudad. Sé que si hago esto público, podría haber consecuencias para mí, pero también sé que no puedo quedarme callado. Quiero que sepas que cada decisión que tomo la hago pensando en ti y en nuestros hijos. Quiero dejarles un mundo mejor, incluso si eso significa que yo no pueda estar ahí para verlo. Si algo me pasa, por favor no busques venganza. Busca justicia, pero no venganza. Hay una diferencia importante entre las dos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Roberto. La segunda carta era más personal. Paloma. Hoy Diego me preguntó si los superhéroes existen realmente. Le dije que sí, pero que no usan capas ni tienen superpoderes. Los verdaderos superhéroes son personas comunes que eligen hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Si algo me pasa, quiero que les digas a nuestros hijos que su papá trató de ser un superhéroe. No siempre lo logré, pero siempre lo intenté. Y quiero que sepas que tú también eres una superhéroe, Paloma. Tu superpoder es el amor incondicional que le das a nuestra familia. Cuida a nuestros bebés. Enséñales a ser valientes, pero también enséñales a ser bondadosos. Roberto, la tercera carta hizo llorar a Paloma. Mi amor eterno. Esta podría ser mi última carta. Las amenazas han aumentado, y siento que el tiempo se agota. No tengo miedo de morir, Paloma. Tengo miedo de dejarte sola con tantas responsabilidades. Pero también sé que eres la mujer más fuerte que conozco. Si alguien puede salir adelante, eres tú. Si algo me pasa, quiero que eventualmente encuentres el amor otra vez. Sé que suena extraño, pero la idea de que pases el resto de tu vida sola me rompe el corazón más que la idea de mi propia muerte. Encuentre a alguien que te valore, que ame a nuestros hijos, que te haga reír. Yo estaré feliz viéndolos desde donde sea que esté. Diego y Sofía necesitan saber que tuvieron un papá que los amó infinitamente, pero también necesitan tener una familia completa. No me olvides, pero tampoco dejes que mi memoria te impida ser feliz. Para siempre tuyo, Roberto P.D. En la caja fuerte del estudio, bajo los documentos de la casa, hay una carta para cada uno de los niños. Dáselas cuando sean mayores. Paloma terminó de leer las cartas abrazada a Eduardo, llorando pero también sonriendo. ¿Sabes qué es lo más increíble?, le dijo a Eduardo. ¿Qué? Que Roberto sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía que iba a morir. Sabía que yo iba a sufrir. Sabía que iba a tener que reconstruir mi vida. Y aún así, su última preocupación era mi felicidad futura. Eduardo la abrazó más fuerte. Era un hombre extraordinario. Sí, lo era. Y me enseñó que el amor verdadero no se aferra. Se libera, no posee, da libertad. Al día siguiente, Paloma fue al estudio de Roberto y encontró las cartas para Diego y Sofía. Decidió guardarlas hasta que cumplieran 18 años. Esa noche, durante la cena familiar, Paloma les contó a Diego y Sofía sobre las cartas de su padre. ¿Qué decían, mami?, preguntó Sofía. Que nos amaba infinitamente, que estaba orgulloso de ustedes y que quería que fuéramos felices. ¿Y estamos siendo felices?, preguntó Diego. Paloma miró alrededor de la mesa. Eduardo sirviendo comida con una sonrisa. Sofía dibujando en una libreta mientras comía. Diego ayudando a su hermana menor con los colores. Sí, mi amor, creo que estamos siendo muy felices. Esa noche, antes de dormir, Paloma salió al jardín y miró las estrellas, como hacía a veces cuando quería sentirse cerca de Roberto. Gracias, susurró, por amarme lo suficiente como para dejarme ir, por enseñarme que el final de una historia puede ser el comienzo de otra, y por darme 2 hijos extraordinarios que me recuerdan todos los días que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Una estrella fugaz cruzó el cielo en ese momento, y Paloma sonrió. Roberto le estaba enviando su bendición. 5 años después de haber dicho, él dijo que cuidaría de mis hijos, pero lo único que quería era la herencia. Así que yo. Paloma había completado la frase de manera muy diferente a como había imaginado en aquellos días oscuros. Él dijo que cuidaría de mis hijos, pero lo único que quería era la herencia. Así que yo. Aprendí a ser más fuerte de lo que nunca pensé posible. Luché por la justicia, protegí a mi familia, construí una nueva vida y descubrí que después de la peor traición,
puede venir la mayor bendición. La historia había comenzado con una pérdida devastadora, pero terminaba con una familia llena de amor, una mujer que había encontrado su fuerza y la certeza de que algunos finales son en realidad hermosos comienzos disfrazados. Y así, Paloma Herrera cerró definitivamente el capítulo más doloroso de su vida y continuó escribiendo los capítulos más hermosos que estaban por venir. Fin.